escuchado en multitud de ocasiones al propio Javier Burrieza y a su maestro y cronista oficial de Valladolid, al profesor Teófanes Ejido, llamar a Valladolid ciudad levítica, ciudad sacralizada. Claro que es en referencia fundamentalmente a los siglos XVI y XVII, pero ¿acaso no hunden sus raíces en aquel tiempo nuestros rasgos más definitorios? Pues evidentemente que sí. La estrecha vinculación y la omnipresencia de lo espiritual en el devenir diario de los vallisoletanos ha sido una constante en nuestra historia y necio es no reconocerlo incluso en aras de la modernidad. A nadie extraña que en la ermita románica de la localidad palentina de Peranzacas, enclavada en una comarca eminentemente agrícola y ganadera, las paredes del templo estén revestidas de pinturas murales que representan el único calendario inteligible en semejante entorno, un calendario agrícola en el que el paso de las estaciones está perfectamente identificado con la representación cronológica de las labores del campo. Entonces, ¿de dónde y de qué ese renegar de argumentos ancestrales como estos? ¿Acaso somos así, como decía, más modernos? ¿También acabará esa pose laicista con las carracas de la Semana Santa por tratarse de un utensilio inservible en nuestros días? Cuando ya da igual si se puede o no se pueden tocar las campanas durante esos días y hasta el sábado de gloria. Nosotros estamos hechos de esa pasta, nos guste o no. Somos todas esas cosas, todas esas tradiciones, todas esas pinceladas diferenciadoras, todos esos pellizcos de memoria perfectamente anclados a otros tantos momentos de nuestra intrahistoria devocional y espiritual. Durante siglos, el hecho religioso ha marcado, con un compás firme, inequívoco y de enorme expresividad y gran simbolismo, el calendario de los vallisoletanos, de solsticio a equinoccio y de equinoccio a un nuevo solsticio. No hace mucho, un joven vallisoletano me abordó en la calle para sugerirme que cambiase el carnaval de fechas, como hice con las fiestas de septiembre, para que no hiciese tanto frío y los niños pudiesen salir a la calle disfrazados sin temor a pillar una pulmonía. Esta anécdota tiene su miga, no crean, y a mí me hizo pensar mucho. El desconocimiento del porqué de las cosas, en este y en cualquier otro ámbito, nos lleva a no entender el entorno. Y ya sabemos todos que de ahí al desapego y sus consecuencias hay solo un paso. No neguemos la evidencia. Desgraciadamente, hay gente a nuestro lado que no concibe que el alcalde no puede cambiar de fecha la celebración del carnaval o de la Semana Santa. Y no les hablo solamente de jovencitos intrépidos, no. ¿Hemos de claudicar ante esto o debiéramos plantarle cara? Yo creo que sí. Que debemos, en la medida de nuestras posibilidades y dentro de lo razonable, continuar explicando Valladolid a los más jóvenes y, como les decía, también a los no tan jóvenes, para que, comprendiendo Valladolid, lo valoren y lo amen en su justa medida. Renunciar a esto implica poco menos que aceptar vivir Valladolid de puntillas. Y eso, con todo lo que Valladolid es, encierra y ofrece, es poco menos que una irresponsabilidad. Las páginas del almanaque vallisoletano, pacientemente compuestas por Javier Burrieza y generosamente ilustradas por Roberto Raba, son una auténtica delicia para quienes, como yo mismo, identificamos en nuestra propia historia todos y cada uno de los hitos que en ellas se recogen, como para quienes siempre han sentido curiosidad por los atrases de nuestra historia y de nuestra tradición. No hay nada extraño ni anacrónico en felicitar el Día de la Madre en la Inmaculada, cosa que yo hice toda mi vida. Al contrario, los vallisoletanos llevamos muchísimo más tiempo celebrando esta efeméride en diciembre que en mayo. Igualmente, sigo poniendo ovejas en mi Belén y no otros animales domésticos, porque son las ovejas y no las cabras las que en nuestra cultura simbolizan a la Iglesia. No sé si habré conseguido explicarme. Para mí, el almanaque vallisoletano de Javier Burrieza es una especie de reivindicación. Una reivindicación de todas esas cosas que el día a día se empeña en presentarnos como anticuadas, como demodés e incluso, ¿por qué no?, como políticamente incorrectas.
Y ya saben lo mucho que a mí me gusta lo políticamente incorrecto. ¿Qué lo vamos a hacer? Termino. Enhorabuena, Javier, pero sobre todo gracias. Gracias de corazón por haber incorporado a la bibliografía vallisoletana este magnífico documento llamado a provocar muchas, pero que muchísimas sonrisas, a traernos muchísimos recuerdos y a ser un perfecto regalo navideño. Gracias por recordarnos de dónde venimos y, como dije antes, de qué pasta estamos hechos. Muchas gracias. Yo siempre digo que él tiene una paciencia franciscana, pero también tiene una labor de defender las cosas que a mí me gusta mucho, ¿no? Hay mucho ratón de biblioteca, hay mucho estudioso, hay mucho investigador, hay mucho pisa archivos, busca documentos, muchísimos, y tantas veces estos documentos se quedan en poco o en nada. Sin embargo, Javier tiene la inmensa virtud de convertir todos esos documentos en materia viva, materia presente, en defensa de unos valores, en defensa de muchas cosas que luego, como bien dice el alcalde, humildemente reflejamos en el periódico, y si ya lo conseguimos llevar a libro, pues miel sobre hojuela. Yo en el prólogo lo que he hecho es enmarcar un poco lo que hace Javier Burrieza en el año 2013 en una tradición tan vieja como la del hombre, porque ya los griegos hacían calendarios y almanaques se ha vivido siempre de acuerdo al almanaque y al calendario toda la vida, fueran climáticos, fueran astrales, fueran históricos, y precisamente en España y en esta tierra de judíos, moros y cristianos yo también lo ponía en el contexto de que hemos vivido durante muchos siglos cada una de estas tres culturas viviendo su propio almanaque. Unos celebraban el Día de la Victoria de Almanzor, el mismo día que otros estaban celebrando el Día de la Victoria de Alfonso VI, y otros estaban celebrando pues cualquier día religioso de la Torá o de lo que fuera. Es decir, vivir de acuerdo con unas fechas históricas se ha hecho siempre, lo ha hecho toda nuestra cultura occidental. En Castilla se ha hecho toda la vida, siempre se ha hecho. Y sin embargo, llevamos unos años que no sé por qué el almanaque pues no tenía esa fuerza que tenía. O sea que recuperarlo ahora pues para nosotros ha sido muy, muy bueno. Es cierto que un almanaque tradicional tiene una parte sagrada o sacralizada que es muy importante, es muy relevante, el ir ligando cada día al santo del día o a una efeméride ligada con un santo. Pero el almanaque que aquí tenemos no es solo eso, porque además de ligarlo a hechos históricos, también Javier nos lo ha ido centrando en personajes o vallisoletanos o muy cercanos a Valladolid, desde Miguel de Cervantes a Miguel Delibes o a Cristóbal Colón o a otras figuras históricas, ¿no?, que han estado cercanos. Es decir, no solo estamos recordando unos valores religiosos, estamos recordando también unos valores históricos, con lo cual este almanaque es especialmente rico porque tenemos mucho que celebrar y mucho que ver. Yo me he quedado, lógicamente, con el tiempo en el que estamos y con el momento presente, que también en este almanaque aparece. Lógicamente, estamos en la víspera de la Navidad y lo que estamos recordando en estos momentos, muy próximo al nacimiento de Jesús, pues es el momento de la última preñez de la Virgen, ya el momento en el que va a nacer. Precisamente el niño, el día 18, está en el almanaque se recuerda la Virgen de la O, María de la O, y el día 19, el día que tenemos hoy, se recuerda la Visitación, es el día que en el almanaque corresponde a la Visitación. En este afán de ponerlo en referencia con Valladolid, ¿no?, y también con nuestro patrimonio cultural y la riqueza que tenemos aquí, pues la referencia principal de este día es el cuadro de Rafael Sanzio, no el original que está en el Museo del Prado, sino una magnífica copia que tienen las monjas salesas. Es un cuadro precioso en el que aparece un cuadro muy clásico, la Virgen con una modestia extraordinaria, una mujer joven al lado de su prima, una mujer ya de edad, con ese clasicismo, con esos paisajes. Bueno, esa sería un poco la referencia exactamente del día en el que estamos hoy. Y para terminar, aunque parezca sacada de un cuento de Carlos Dickens, de un cuento de Navidad, pues el día de hoy, ¿no?, el 19 de diciembre, también lo recuerda Javier con estas palabras que son las Sagradas Escrituras, pero que ya digo que parece un cuento de Carlos Dickens, ¿no? La Navidad, que dice así: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes.
A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Que se trata de contenidos que pueden aparecer como históricos, como lejanos, que es algo que asimilamos casi siempre lo histórico, pero sin embargo son contenidos cercanos también, como lo son estos del almanaque de Javier Burrieza para los vallisoletanos, cuyo pasado conoce también, cuyo pasado sigue investigando, es incansable. Hay mucho de investigación, muchísimo de investigación en este almanaque lleno de actualidad, que se lee con esa facilidad a la que ya han aludido, pero que sin embargo tiene un fondo no de seriedad, que hay, la seriedad está en el fondo y en la forma, sino de estos productos de día tras día que va ofreciendo y que tienen muchísimo trabajo por debajo. Entra el almanaque de Javier Burrieza en un género especial, un género cercano y popular, el de los almanaques, que nos ha hablado Carlos Aganzo, del que habla también en el prólogo, en ese prólogo ceñido y elocuente que nos lleva a la época clásica, que también está en la raíz de nuestra cultura, y digo cultura en cuanto a mentalidades, no en cuanto a algo sobrepuesto. O sea que viene de lejos esta relación de los acontecimientos con los días del año, con personas, con cosechas de antaño, con el tiempo que hace, con el tiempo que va a hacer. Y además, si pensamos en tiempos pasados, eran usados por todos, también, a veces sobre todo por los analfabetos, que en eso de la relación del cielo con las cosechas, con las temperaturas, con las lunas, tenían, algunos tienen todavía, una cultura muy por encima de la de los otros, de la cultura de los teóricamente cultivados. Por ejemplo, el género a mí me recuerda a aquellos almanaques cercanos de Torres Villarroel, Salmantinoel, en el siglo XVIII, que era lo más consumido y lo más demandado de aquel escritor excepcional que había hallado en este tipo de publicaciones un medio de vida. No salía adelante por su profesión de matemáticas, catedrático de matemáticas en la Universidad de Salamanca, ni con otros libros estupendos que tiene escritos, sino con sus almanaques, con sus pronósticos. Por ejemplo, en el almanaque de 1724. Pues allí ofrecía un pronóstico que no había forma de entender, que no hay forma de entender, que podía decir todo y no decía prácticamente nada. ¿Qué pasó en ese año? Pues algo inesperado, la abdicación de un rey que no estaba sano mentalmente, en aquellas fechas ya, Felipe V, y este acontecimiento inesperado, excepcional de la abdicación de un rey, yacía a Torres Villarroel como el previsor y el pronosticador de ese acontecimiento. Mucho más tarde, en 1766, hubo unos levantamientos generales, motines, que los historiadores llaman de Esquilache. En aquel almanaque, Torres Villarroel pronosticaba que un ministro iba a caer, no sé cuántas cosas que podían aplicarse a cualquier año y a cualquier momento. Pues fue procesado porque él había avivado los motines de Esquilache con aquel pronóstico. Para agricultura, para lunas y para pronósticos, más que Torres Villarroel y más cercano, aunque también lejano ya en el tiempo para el santoral y lo demás, el almanaque zaragozano, ya secular. Quizá algunos, a mí sí me suena, a algunos nos suene el almanaque zaragozano. No voy a entrar en él ni mucho menos, pero por cierto, si se hubiese leído el almanaque de este año que vamos acabando, se habría visto cómo se pronosticaba con más de un año de antelación que en la Semana Santa por aquí llovería. No se leyó el almanaque zaragozano y hubo aquellos problemas que hubo con la Semana Santa. Pero de almanaques yo no voy a hablar. Repito que Carlos Aganzo lo trata muy bien en ese prólogo y en sus palabras nos lo ha dicho. Este de Javier Burrieza, en su ir pasando por el tiempo, reviviendo el tiempo tal como se hacía antes en sociedades sacralizadas, las de ahora son secularizadas, no trata de aventurar, no trata de pronosticar, ni mucho menos. Sí expresa de vez en cuando algún deseo, también temporal, legítimo, como cuando en el excelente y muy documentado día dedicado a San José, viene a decir que mejor que en el día 19 de marzo, siempre en Cuaresma,
estaría a celebrar al esposo de María, al Padre de Jesús, en el Adviento, cosa en la que uno está muy conforme con él. Y lo están los especialistas, que los tiene, en el estudio de San José, que han elevado repetidas peticiones en este sentido al dicasterio correspondiente de la Curia Romana. La respuesta siempre la misma, nil innovetur, que no haya ninguna innovación en esto, como respondían cuando se pedía que el nombre de San José se dijese en todas las misas. Como el Papa ha decidido que se digan todas las misas, a lo mejor hay algún cambio. Pero esto no viene a cuento, esto es un deseo expresado. Del libro hablará, me imagino, que Javier Burrieza. Yo lo hago y con gusto del autor. Hablar de la producción, repito, que es inabarcable, de Javier Burrieza, pues es un empeño en el que yo no voy a entrar. Es un historiador de cuerpo entero, sensible al presente y al lugar, cosa de bien nacidos. Que hay historiadores que andan por ahí con historias de Alemania o de Lutero, de quien sea. No, lo que importa es lo de aquí, donde se está, este pasado presente. ¿Por qué este almanaque vallisoletano? Pues por dos razones. Como ya les ha adelantado el profesor Teófanes Ejido, mi mujer es salmantina. Y ya sabe, alcalde, lo que es los salmantinos. Usted lo tiene con el alcalde de Salamanca, yo lo tengo con mi mujer. Salamanca se defiende sola, Salamanca no sé qué, Salamanca es precioso, Salamanca el casco es antiguo. O sea, y yo pues tengo que ir con Valladolid, porque mis hijos son vallisoletanos y les tengo que escribir libros sobre Valladolid. Entonces eso es muy necesario. Y luego, por otra parte, porque me doy cuenta que los vallisoletanos necesitan de estas cosas. Hablarles por qué se hace una procesión en una determinada fecha, porque las procesiones que son fuera de temporada, es decir, fuera de la Semana Santa, como dice mi amigo Ángel Cuaresma, no las entendemos bien. Por ejemplo, estás el 3 de mayo en la calle Platerías, esto es real, es un sucedido. Estás en la calle Platerías el 3 de mayo, está pasando la cofradía de la Veracruz con el Nunc Crucis y salta una señora al lado. Pues esto debe ser un Vía Crucis en Pascua del año de la fe. Y dices, hay que escribir más artículos en el almanaque. Hay que escribir más artículos en el almanaque. Y esos artículos ni son sistemáticos, porque aquí no están ni todas las fiestas, ni todas las fechas, porque si no, mi buen amigo y editor Manuel Bahillo, que también tiene mucha paciencia, pues tendría que haber hecho 600 páginas, y no están los tiempos para sacar un libro de esos precios. Ni están todas las fechas, porque es imposible, ni están todos los lugares. Ya vendrán más artículos del almanaque, no se preocupen, aquí ni en el periódico yo he terminado de participar, ni se me van a acabar los materiales. Hay muchas cosas que decir. Los temas son muy diversos, pues desde la ruta de la Navidad, con ese patrimonio artístico, mencionaba Carlos Aganzo, pues esa ubicación de la fiesta de la Visitación en diciembre, es en otro momento, pero nosotros lo hicimos en el periódico en diciembre porque era la forma de recorrer la vida de Jesús de acuerdo al patrimonio vallisoletano. Y eso fue una ruta que planteamos el año pasado en los artículos de la Navidad del 2012 al 2013. Los santos populares. A Nacho Foces le encantan los santos más raros. Y yo le digo, Nacho, yo quiero escribir que el patrono de Palazuelo de Berija es San Mauricio. Ya tengo artículo seguro. Si el 21 de mayo, que nació Felipe II, me dice, no, lo de Felipe II no. Pero en Villanueva de San Mancio el patrono es San Mancio. Ya tengo artículo seguro. Lo que él no sabe es que el año que viene tengo ya uno preparado de San Mancio, que fue un santo que vivió por Portugal y que en los años en que Portugal entró en la monarquía de Felipe II, se puede hablar de San Mancio y de Felipe II al mismo tiempo. San Antón, San Blas, Santa Águeda, de San Valentín no había escrito nada, lo he escrito aquí. De San José, les decía antes Teófanes, lo del Adviento lo he aprendido de él. ¿Dónde se me iba a mí ocurrir ir en contra de la congregación de los ritos? Él que me incita por esos caminos. Y yo le apoyo totalmente. San José en Adviento. Carnaval. Yo no me gustan los carnavales nada. Alcalde, no hay que cambiarlo. No me gusta la gente disfrazada por la calle. Entonces déjelo, que pasen frío. Un poco frío. Ya vendrá luego la Cuaresma. No pasamos frío en Semana Santa,
Pues que pasen fríos los del carnaval. Pues nunca había escrito en el periódico sobre el carnaval, para este libro está escrito en el carnaval. La Semana Santa. Sí, los cofrades también lo decimos, que hay que cambiar las fechas de la Semana Santa, porque llevamos ya 4 Semanas Santas y siempre dice la gente, habrá que pedírselo al alcalde. Las fiestas, ya sabemos que no lo podemos hacer, ¿eh? La luna, la luna de Nisan. Tenemos pendiente un artículo sobre las suspensiones de tantos años. Dijimos que íbamos a hacer una historia climatológica de la Semana Santa, ya lo haremos. Siempre, ya tenemos programada la Semana Santa en el norte de Castilla, ¿eh? No se piensen ustedes, la programamos en septiembre, ¿eh? Esto es algo importante, es nuestro hito. Las fiestas del verano, ahí ya vienen pues mis vírgenes, ¿no? La Virgen de Julio, la del Carmen, la de agosto, la Asunción, las de septiembre, ahí siempre la novena de Burrieza y septiembre, ¿no? De ahí les viene lo de el artículo del Rosario. Los Santa Teresa en octubre, el puente de diciembre, y a todo esto pues he tenido que completar con fiestas laicas, que miren ustedes, pero no tienen el suficiente tirón. Teófanes, a que le preguntan a usted si el 23 de abril hay que ir a misa de precepto. Pues porque la gente, los comuneros, le saben a poco. Nunca había escrito de los comuneros yo tampoco, yo siempre lo he explicado en clase. Y aquí he explicado la fiesta de Castilla y León no desde los comuneros, sino desde Adriano de Utrecht, que era el regente de Castilla, preceptor de Carlos V, que tuvo que huir de Valladolid y que le eligieron meses después papa sin asistir al cónclave. Esas son elecciones. El papa que huyó de Valladolid, le denomino. Porque a mí, fíjense ustedes, las comunidades autónomas tienen la manía de hacer las fiestas de la comunidad en momentos de derrota. El 23 de abril, derrota de los comuneros. El 10 de septiembre, en Cataluña, la diada, derrota frente a las tropas de Felipe V. Pues claro, si es que siempre es así, ese victimismo. El 1 de mayo, el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España. Se nos había olvidado cuando teníamos el almanaque montado. Y Manuel Bahillo me recuerda, el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España. El 6 de diciembre, la Constitución, también. Y ahí, jugando con lo que me cuenta Teófanes de San Benito, pues la he titulado Fiesta de Precepto Democrático. Y otros personajes, ¿no? Cristóbal Colón, como les han dicho, Cervantes, Zorrilla, José Muro, Isabel la Católica. Les he ofrecido muchos materiales de Isabel la Católica, está de moda. Sabemos todos mucho más de Isabel la Católica últimamente. Gregorio Fernández, Paulina Riet, por supuesto, y hasta he hablado de fútbol. Los que me conocen saben verdaderamente lo que me cuesta esto. Empiezo el artículo diciendo, me admiro de mí mismo hablando de fútbol. Es un partido celebrado en 1907 entre el Colegio de los Ingleses y el Real Madrid. Ganó el Colegio de los Ingleses. Probablemente pues es uno de los primeros momentos. Al fútbol se empezó a jugar ahí, fíjense, con la ignorancia absoluta. Les puedo decir que el primer lugar donde se jugó al fútbol en España, si no fue en Huelva, fue en Valladolid, con el Colegio de los Ingleses. Ahí, con seguridad, podemos afirmarlo. Una vez más, Valladolid gana. Y de la provincia, para terminar, pues fíjense, solamente les voy a decir que yo he descubierto muchas cosas, he aprendido a recorrer la provincia y conmigo yo me llevo a mi familia a recorrer la provincia, a ver procesiones, romerías, etcétera, etcétera, de ahí que me ayuden. Pues he descubierto muchas cosas con estos artículos. He descubierto que la provincia de Valladolid, fuera de pasiones, es realmente preciosa. Y aquí están Mojados, Castronuevo de Esgueva, Ventoso de la Cuesta, Simancas, Peñafiel, Valbuena, Tudela, Medina del Campo, Aldea Mayor, Alaejos, Castrillo Tejeriego, Tordesillas, Laguna, Portillo, Palazuelo, Olmedo, Mayorga, Nava del Rey, Villavicencio, que no se me escape, que es la tierra de Nacho Foces, que están de moda con la Lotería Nacional, que les va a tocar allí, Cuenca de Campos y Medina de Rioseco, que les debo decir que es casi mi pueblo adoptivo. Yo soy de Valladolid, pero por aquello de haber ido tanto a Medina de Rioseco y sobre todo este año haber sido su pregonero. El año anterior había sido Carlos Aganzo. Y también hay algún pregonero más por aquí.
de otras Semanas Santas, que todavía no se saben. Bueno, pues lo cierto es que aquí tienen lo que decía Macías Picabea, compañero de mi bisabuelo Antolín Burrieza, cuando hablaba de los estudiantes, y en esto siguen igual los estudiantes. Hay mucha fiesta, decía Macías Picabea. El calendario de los estudiantes parece un zaragozano de las fiestas. Bueno, pues aquí están los días en los cuales nos tenemos que salir de nuestra cotidianidad y en los cuales nos tenemos que fijar en que es algo especial. Estos son algunos, ya vendrán otros, quizás un segundo tomo, no lo sé. Decían que segundas partes nunca han sido buenas, salvo la del Quijote, pues habrá que desmentirlo, ya veremos.